¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Estamos con el pastor Pedro Carrillo, a quien, por supuesto, le damos siempre las gracias y seguimos orando por su ministerio, ese millón de guerreros, por su vida, por su familia. Y de verdad que somos muy felices de tenerlo aquí en esta familia de la redcristiana.com. Hoy el tema, la oración. ¿Qué es la oración en sí? Porque muchas veces hablamos de oración y obviamente se menciona, la hacemos, pero realmente, ¿qué es la oración? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la oración? Es una de las preguntas que tenemos. ¿A quién oramos? Es una buena pregunta, me parece, pastor. ¿Al Padre por intermedio del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo? ¿O cuando oramos lo hacemos a los tres? ¿Podemos hacerlo individualmente? Es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por aparte. ¿Cuál es la función de la Trinidad en la oración en este caso? ¿Cómo debemos orar? Si hay alguna instrucción para hacerlo o no. ¿Debemos orar con las manos levantadas? Es una de las preguntas también. ¿Qué significado tiene orar de esa manera con las manos levantadas? Si Dios lo sabe todo, nos hicieron esta pregunta, querido pastor Pedro Carrillo, entonces, ¿por qué debemos orar? Eso fue una pregunta de estas personas un poco como inquietas, capciosas, curiosas, que dicen, pero si Dios conoce lo que hay en los corazones de las personas, ¿para qué oramos? No es necesario, Dios lo sabe todo. Vaya pregunta. ¿Cómo deberíamos preparar un devocional? Tú que haces bastantes devocionales, querido pastor, gracias por la dirección en esto. ¿La oración de guerra espiritual se hace en un tiempo diferente a la oración de petición? Es otra de las preguntas. ¿Existe una hora mejor que otra para orar? ¿Y cualquier persona puede orar en guerra espiritual aún pecando o estando en pecado conscientemente? También otra pregunta que nos hicieron adicional y que se nos quedó la vez anterior, y es, ¿existen personas que le oran al ángel de la guarda? Fue una pregunta que nos hizo uno de los suscriptores de la Red Cristiana. ¿Se le ora al ángel de la guarda, sí o no? Bueno, ya sabes, ahí está toda esta cascada de preguntas con respecto a la oración, querido pastor Pedro Carrillo. Bastante. Bienvenido. Yo soy el único que entrevistan y le hacen 30 preguntas De y una sola, así, ¡pa! tiene que responderlas en 20 minutos. Pero es que estás preparado para ello, por eso nos damos el lujo de hacerlo. Y es una bendición tenerte, querido pastor Pedro Carrillo. Bueno, gracias, Iván. Gracias. Saludos para ti y para todos los suscriptores de la redcristiana.com. Vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué es la oración? Porque todo lo demás es sobre la oración. Yo creo que lo primero que hay que definir es eso. La oración es el elemento que nosotros tenemos para interactuar con nuestro Padre Celestial. Es la parte que nos une a Él. O sea, el concepto religioso de oración es pedir, pero la oración no fue hecha para pedir, la oración fue hecha para interactuar como hijos con nuestro Padre Celestial, para pedir dirección, para recibir orden, para recibir directriz de nuestro Padre. Esa es la oración. Jesucristo, cuando se arrodillaba a orar, no era para pedir. Él cuando se arrodillaba a orar, por ejemplo, recibió la orden del Padre que escogiera a 12. Y dice, y pasó toda la noche orando y al término, en la mañana, llamó a los 12. O sea, oró pidiendo a Dios que Dios le dijera cuáles eran los 12 que él tenía que escoger. Eh, Cuando oró, porque ya iba para la cruz, y le pidió al Padre si era posible, y el Señor le dijo que no, que tenía que ir a la cruz. O sea, las oraciones de Jesús no eran para pedir nada. Las oraciones de Jesús eran para recibir directriz del Padre, para mantener esa comunión, esa unión. Y por eso Jesús decía que, que él no hacía nada si el Padre no le dijere, y que él no hablaba nada si el Padre no le dice que hablara o que dijera. Entonces, la oración en sí es esa unión, es la que nos une al Padre, es la que nos une a Dios, es la que nos mantiene en esa comunión con Dios. Pero se ha tergiversado como pedir, porque religiosamente cogemos la oración es para pedir, como si fuéramos seres humanos. O sea, la oración
para un ser humano es para pedir, porque tiene a Dios como el que suple, como el que da, pero el que realmente es hijo de Dios lo tiene como un padre y que necesita su dirección. Eh, Bueno, pregunta a ver. sí, no, no, pastor, en ese caso, por ejemplo, ya tenemos claro, o sea, no es para pedir, es para interacción, o sea, para tener una comunión, una comunicación realmente con el Padre. Pero aquí es donde se desprende la siguiente pregunta. Cuando oramos, pastor, ¿lo hacemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los tres? ¿A quién exactamente podemos orar y cómo hacemos en ese caso con la oración? Sí, perfecto. Eh, en la palabra siempre está que oremos al Padre. O sea, no dice otra cosa, sino que oremos al Padre. Eh, en diferentes versículos bíblicos, por ejemplo, está Juan 16:23, que dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea, Jesús dice que nosotros debemos pedir al Padre. Entonces dice el verso 24, estamos leyendo el 23, el 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces Jesús aclara, dice allí que la oración debe hacerse al Padre. Jesús es el mediador, es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por eso nosotros pedimos en nombre de Jesús, porque es el mediador. Después, en otra ocasión, hablaríamos por qué Jesús es el mediador. Ahorita, pues, si me pongo a explicar qué es el mediador, entonces las 30 preguntas no te las voy a poder responder. ¿Será que debemos orar con las manos levantadas? Tú me dices, allí Sí, me hace una pregunta. sí. ¿Lo puedes hacer con las manos levantadas o no? Eso no es imprescindible ni es necesario hacerlo, ni es obligatorio hacerlo, levantando las manos. Lo lógico es orar uno de rodillas, porque de rodillas uno está mostrando la humildad y el reconocimiento que Él es el Señor, que Él es el Dios y nosotros no somos sino criaturas y que dependemos de Él y que lo adoramos y que Él es nuestro Padre. Por eso nos arrodillamos delante de Él, mostrando respeto, mostrando humildad, mostrando reverencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si usted quiere levantar las manos, eso no tiene nada que ver, no influye en lo que tiene que ver con la... nosotros adoramos con las manos levantadas, pero al orar, pues buscamos una posición cómoda porque vamos a demorarnos bastante ratito allí en la presencia del Señor. Aunque uno orando tiene un tiempo de adoración en donde uno levanta las manos y después de adorar entra uno en comunión. Pero no siempre debe ser con las manos levantadas. A propósito de ello, pastor, ¿cómo debemos orar entonces? O sea, ¿cuál es la sugerencia para orar si es que la hay o no? Eh, bueno, la oración no tiene una mecánica, Ujú. no tiene unos pasos, no tiene 3 pasos para orar ni 4 pasos para orar, no. Jesús cuando le enseñó a sus discípulos le dio más o menos una idea, pero no le dijo, este es el primer paso, este es el segundo y este es el tercero, sino que le dio una idea de que primero entrar adorando, en adoración, y luego entonces entramos nosotros a desarrollar todo lo que tenemos en nuestro corazón para con Dios y cerramos adorando, dando gracias. Pero lo lógico es adorar primero. El cristiano que adora primero antes de orar es victorioso, porque no va a orar solo, va a orar en compañía con el Espíritu Santo. El problema es que nos han enseñado a orar solo, o sea, a arrodillarse y sacar una lista de peticiones como si estuviéramos con Papá Noel o algo así.
y a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Pero la oración no es eso. La oración no es eso. Eh, Todo eso, dice la palabra, viene por añadidura. O sea, todas las cosas que uno necesita, de que se le abran puertas, todas esas cosas vienen por añadidura. A Dios lo que le gusta es que le adoremos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el caso de Salomón. Dice la palabra que Salomón se puso a adorar a Dios. La adoración en el Antiguo Testamento tiene una diferencia con la adoración del Nuevo. Y la adoración del Antiguo Testamento se hacían con ofrendas. Dice que sacrificó 1000 toros a Dios, o sea, rindiéndole reverencias a Dios, 1000 toros. Y dice que cuando terminó de hacer estos 1000 sacrificios a Dios, dice que Dios se le presenta y le dice, ¿qué quieres que te dé? Dígame. Y él le dice, quiero que me des sabiduría. Y dice Dios, por cuanto pedí sabiduría y no dinero, te daré entonces sabiduría y te daré dinero. O sea, es una añadidura. Las cosas materiales son añadiduras que Dios da. Y es ahí donde está la pregunta que dice que ¿por qué oramos si Dios sabe todo lo que... Ujú. Es que la gente que cree que la oración es petición, es pedir, entonces tienen ese conocimiento. Dice, Dios lo sabe todo, o sea, Dios sabe todo lo que necesito. ¿Para qué voy a orar si voy a pedir? Si Él sabe lo que necesito. Porque ellos creen que la oración es pedir, pero la oración no es pedir. Entonces nosotros oramos no porque Dios no sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que necesitamos, sino que nosotros oramos es para mantener esa comunión y entendiendo que tenemos un proyecto, un plan de vida que tenemos que desarrollar en esta tierra. Entonces yo oro a Dios porque yo tengo unos compromisos con Él aquí en esta tierra. Yo tengo que realizar un trabajo aquí en la tierra que fue encomendado por Él y yo necesito recibir directriz de parte de Él de qué hago. A veces yo tengo unos proyectos y los proyectos de pronto son un poquito como difusos y yo tengo que orar para colocárselos al Señor. Tú qué dices de este, tú qué dices de este otro. Y Él habla claro y dice, este no, este sí, o este implementa esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto otro. O sea, donde hay una interacción, una comunión, una unión con Él. Y nosotros, o sea, mi esposa y yo nos ponemos a orar. Pero la curiosidad de esto es que nosotros nunca oramos pidiendo nada. O sea, nunca oramos pidiendo nada. Nosotros oramos en adoración, hacemos guerra espiritual, oramos contra brujerías, contra hechicerías y oramos por los proyectos. Él nos da directrices, quiero que hagan esto otro, quiero que hagan esto otro. Nos va diciendo cositas, pero nunca pedimos. Sin embargo, las puertas siempre se abren por aquí, se abren por allá, llegan bendiciones por aquí, llegan bendiciones por allá, porque Él sabe lo que uno necesita. Pero sinceramente, nosotros nunca nos ponemos a orar a pedir cosas. Entonces la gente como piensa que la oración es pedir, dicen, ¿para qué voy a orar si ya Dios sabe lo que yo necesito? Claro. Porque usted cree que es eso, pero no, hay que orar porque necesitamos, yo necesito que Él me diga qué es lo que yo voy a hacer. A veces yo tengo, por ejemplo, a veces yo tengo confusiones en esta vida, por ejemplo, por decir algo. Eh, Señor, ¿será que me vacuno o no me vacuno? Andan diciendo que no, que sí, que esto, que el chip, que no sé cuánto, que tal, que el diablo, que para allá. Y yo en vez de preguntarle a una persona si me vacuno o no, yo mejor me meto en oración y le pregunto a él. Y él dirá si sí o si no, si vale la pena o no. O yo mis dudas en otras cosas, en negocios, en inversiones, en todo eso uno lo comunica y uno espera él qué directriz le da a uno. Entonces la oración es algo muy bonito porque te mantiene en esa relación de padre e hijo.
claro, Y él que todo lo sabe, él que conoce el futuro, él que conoce la vida de uno, pues, claro. ¿quién más nos va a dar un consejo sabio? Pastor, lo recibo y lo tomo y supongo que los suscriptores de la requisena.com también de esta manera, ¿no? Es como pretender uno solamente hablar con nuestros padres para pedirles, cuando tenemos muchas oportunidades de hablar con ellos, de compartir, de preguntar, de interactuar, también hasta de dar, etcétera. Y no solamente entonces pretender una comunicación con el papá o la mamá para pedirle, solamente para pedirle. Así lo tomo ese paralelo, ¿no? Me parece que Donde es puede una... haber para consejos, para dialogar Exacto. para consejos o algo. Una comunicación, simplemente, hola, ¿cómo estás? Así es. O sea, Así es, aunque nosotros, pues la palabra nos da la libertad, ¿no? De uno desahogarse delante de él, ¿verdad? ujú, Porque dice la palabra, por nada estéis afanosos, que dice, por nada estéis estresados, por nada estéis cargados, o sea, sino que sean conocidas delante de Dios todas tus preocupaciones, todas tus angustias en oración, en ruegos, dice, y vendrá paz a tu corazón, vendrá paz a tu espíritu. O sea, donde él dice, hombre, me hirió esa persona, me hirió, me ofendió, me dolió, aquella persona me robó, aquella persona me humilló, o hubo un malentendido que realmente yo no he sido el culpable y me siento mal. Entonces yo voy delante de la presencia del Señor y me desahogo, padre, yo me siento mal. O sea, que uno ser sincero con su padre y decir, me siento mal, o sea, me siento cargado o cometí una falla, o sea, fallé, no sé qué me pasó, fui débil y fallé, ofendí a tal persona, herí a tal persona, la humillé, qué falla la que cometí, o sea, uno delante de él se desahoga. En vez de hacerlo con un amigo, mejor es con él, porque tú te desahogas con un amigo y lo va a más adelante lo va regando. Mientras que con el Padre uno se desahoga y uno está angustiado y después de la oración sale uno con una paz, con una tranquilidad, porque siente uno que se desahogó. ujú. Y porque también depende cómo tienes tú a Dios. O sea, si lo tienes como tu Padre, uno siente un temor reverente hacia Él por cada cosa que uno hace mal. Y siempre uno llega ante Él, antes de cualquier cosa, cosa de que la conciencia no lo vaya uno a acusar de nada, sino que ya uno se desahogó y reconozco y fallé y te pido perdón. Claro. Eh, entonces, esa es la oración, o sea, es una fuente de desahogo, de fortalecimiento, de comunión. Dice la palabra allá en Primera de Samuel, en el capítulo 30, dice que David fue atacado por los amalecitas, le destruyeron todas sus pertenencias, se le llevaron los hijos, las mujeres, y el pueblo estaba llorando. Pero dice, pero David se fortalecía en el Señor. O sea, en ese momento de dolor, de tristeza, se metió a orar y a desahogarse delante del Señor y a fortalecerse en Dios. Y la palabra nos dice a nosotros en Efesios 6, versículo 10, nos dice, fortaleceos en el Señor, fortalezcanse en el Señor, o sea, desahóguense en Él y fortalezcanse en Él. Entonces, orar al Padre, la oración no es solamente para pedir, eh, eh, hay que adorar para poder nosotros recibir esa comunión con Dios. Cuando nosotros adoramos, el Espíritu Santo desciende y entra a esa comunión. Claro. El Espíritu Santo está ahí en la oración y entonces sentimos su presencia y comenzamos a interactuar con Dios a través de ese Espíritu Santo. Pastor, Sí, no, tienes un ministerio tremendo, 1 millón de guerreros, tremendo ministerio que Dios ha puesto en tus manos. La oración, ya que estamos hablando de ella y es nuestro tema hoy, la oración de guerra espiritual, ¿es diferente a la que estás refiriéndote, a la que estamos hablando? no, yo creo que la oración es una sola. Ah, ok, La oración es una sola. Lo importante de esto es que primeramente esté con uno el Espíritu Santo. Ya una vez esté el Espíritu Santo, depende de la preocupación que tengas. Si tienes preocupación, que sientes que estás siendo atacado,
pues comenzamos por ahí. Señor, tuve un sueño donde tú pues me muestras que me están atacando, Señor, que hay, que ataques de brujería hay contra mí. Uno puede orar en guerra espiritual, puede comenzar con guerra espiritual. Señor, que hay por ahí en contra mía, y comenzar, Señor, a mostrar visiones, en donde muestra los altares, muestra los entierros que tienen a nombre de uno. Entonces uno comienza a deshacerlos, a romperlos. Y el mismo Espíritu Santo hace los cambios. O sea, cuando ya no hay más brujería que reventar, Él va haciendo los cambios. El mismo Espíritu Santo va haciendo los cambios. Entonces comienza a decirte cosas o a mostrarte cosas que no tienen nada que ver con guerra espiritual. Por ejemplo, estábamos orando por guerra espiritual y reventamos esto otro, y de pronto escuchamos la voz del Señor que dice: no dejen de ayudar, sigan ayudando, sigan bendiciendo a las demás personas. Y comenzamos a orar en ese plan. Sí, Señor, y tal. Después nos dice: no dejen de orar por las personas, por esto otro, por el ministerio. Sí, Señor. O sea, Él mismo va dando los cambios a qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él, porque por ejemplo, uno, pues, como todo ser humano, ¿no? Le gusta bendecir a una persona, a otra necesitada o algo. Y a veces uno como que se enfría, ¿no? Como que se enfría y dura un mes que no ayuda a nadie y está uno como metido en otro cuento. Y viene el Señor y dice: no dejen de bendecir a las personas, no dejen de estar pendientes de los necesitados, no dejen, epa, Señor, perdón. Sí, Padre, lo tendré muy en cuenta. Otra vez voy a reactivar esto. Y o sea, qué bonito esa dirección de Dios a través de la oración. Es una cosa espectacular, en donde la oración se vuelve una delicia. Se vuelve una delicia. O sea, tú me preguntabas allí la función de las tres personas dentro de la oración. Sí. Y eso hay que saberlo, eso hay que aprenderlo, eso tiene que revelarse. En ese capítulo 16 de Juan, ese capítulo es revelador de lo que es la oración. En el capítulo 16, en el versículo 13, por ejemplo, dice Juan 16: pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Ahora, ¿por qué dice? Porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu, dice allí Jesús que el Espíritu Santo no habla porque Él quiere hablar. Que el Espíritu Santo no es independiente a los tres, ni dice cosas porque le nace a Él sin tener en cuenta lo que piensa el Padre. Recuerda que nosotros oramos al Padre, colocamos la petición al Padre, sino que dice en el versículo 13 de Juan, dice: sino que hablará todo lo que Él oye. O sea, el Espíritu Santo, todo lo que oye del Padre, nos lo dice a nosotros, porque Él es el enlace. El Espíritu Santo es el enlace entre Dios y nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos comunica lo que el Padre tiene para nosotros. El Espíritu Santo es clave y nos hace saber las cosas que han de venir, dice ahí en el versículo 13. Dice Jesús en el versículo 14, dice: Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. Dice: Él me glorificará, diciendo con esto que el Espíritu Santo no hace las cosas para que uno lo glorifique a Él, sino que es para glorificar al Señor, porque Jesús es el mediador. Entonces dice: yo digo que Él me glorificará porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí Jesús explica que nosotros le oramos al Padre, ¿verdad? Le decimos, por decir algo: Señor, te pido por mi hijo Juan. Te pido, Señor, para que él se convierta a Cristo, para que él se le revele Cristo, que se convierta, que se salve. Entonces, uno coloca la petición por intermedio de Jesús al Padre. El Padre se la regresa a Jesús como Señor que es. Y le dice: ya está autorizado que su hijo Juan
se ha convertido, ya está autorizado. Le dice el Padre a Jesús. Entonces dice Jesús, Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. O sea, el Espíritu Santo recibe de Jesús. Nosotros le oramos al Padre. El Padre le dice a Jesús y Jesús al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, ya está autorizado que tu hijo sea convertido. Entonces es cuando se cumple la palabra que dice, y el Espíritu Santo convence a tal persona de pecado, lo convence de pecado, lo convence de justicia, de juicio. Entonces Jesús le da orden al Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a tocar a la persona, la busca donde está y comienza la persona a sentir sueños de fin del mundo, de fuego, del infierno y de la venida del Señor, y la persona comienza a coger temor y a buscar de Dios porque siente que la venida está cerca. Entonces, esa es una mecánica que oramos al Padre, el Padre le dice a Jesús y Jesús al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ejecuta la orden que fue dada por el Padre. Okay. Así funcionan los tres, ellos son indisolubles, siempre andan juntos, siempre andan unidos, andan sincronizados los tres. Perfecto. O sea, no es una labor independiente, o sea, no es que se le ore a uno, a otro, o que vayan cada uno por su lado, sino están los tres siempre están ahí. Sí. Perfecto. Pastor, una pregunta que nos hicieron, uno de los suscriptores de la Red Cristiana y que no queremos dejarla pasar, es si la oración a los ángeles es válida o no. Se habla del ángel de la guarda, lo hemos escuchado durante tantos años. ¿Se le ora al ángel de la guarda? ¿Hay un ángel de la guarda como tal o no? ¿Se ora a los ángeles o eso no? No, eso jamás. Todas las oraciones son al Padre. Todas. Ya cuando nosotros comenzamos a orarle a ángeles, santos y estas cosas, ya estamos desvirtuando la oración, ya estamos metiéndonos por donde no es. Porque el ángel de la guarda, por ejemplo, que se tiene dentro de la Iglesia Católica como el arcángel Miguel o San Miguel, en el mundo espiritual hay un demonio que se llama Beliel Balcán. Él siempre está detrás de la estampa de San Miguel, del ángel. Siempre está detrás. Entonces, cuando la persona se arrodilla delante de la imagen del ángel y comienza a pedir al ángel, ahí nos estamos saliendo de la línea de la oración, porque ahí te la está recibiendo es un demonio que se llama Belial Alcán. Es uno de los demonios de las 21 divisiones dominicanas. Entonces ahí comenzamos a tener un error. Y por ejemplo, los ángeles caídos, por ejemplo, los ángeles caídos están todavía aquí en función. O sea, en el caso de, por ejemplo, el ángel Uriel. Entonces la gente dice, yo estoy orándole a mis ángeles y yo tengo, cada quien tiene su ángel y yo tengo mi ángel y no sé qué y tal, y todo ese cuento. Y resulta que el ángel Uriel, que la gente lo pide y lo invoca y dentro de la nueva era, que hay mucha angelología y ustedes ven ahí en la red que encuentran ahí en online mucha gente diciendo que ora a tus ángeles, préndele vela a tus ángeles, no sé qué, y te se cuento los ángeles. Y ahí está el ángel Uriel. ¿Sabe quién es el ángel Uriel? No. El arcángel Uriel, que era un querubín, es el que se conoce como la muerte en México. Wow. Ese es Uriel. Entonces, la gente, por la misma ignorancia, se mete en unos líos, o sea, se complica. Y por eso nosotros todo lo tenemos que hacer es directo al Padre. O sea, oramos al Padre en el nombre de Jesús
Y, y uno dentro de la misma oración le dice al Padre, Padre, pido 12 ángeles, pido un ángel que me acompañe, pero no tiene nombre. Le estoy pidiendo al Padre. Jesucristo le pedía al Padre ángeles, pero no le oraba a los ángeles. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, el día que lo cogieron preso, le dice Jesús a Pedro, ¿para qué le cortaste? Si yo hubiera necesitado ayuda, yo hubiera pedido al Padre 12 legiones de ángeles que me ayudaran, pero no lo hice porque está escrito que debo morir en la cruz. Entonces Jesús dice, yo hubiera pedido, no tengo ningún problema con eso. Pero Jesús no le oraba nunca a un ángel, siempre era directo al Padre. O sea, nuestra comunión y nuestra oración es al Padre. Claro. Pastor, ya para ir finalizando toda esta andanada de preguntas y gracias por las respuestas porque aprendemos de verdad. ¿Hay una forma, un estilo recomendado para hacer un devocional? ¿Una sugerencia? Bueno, mi sugerencia es que los devocionales sean muy llenos de adoración. Muy llenos de adoración. Que nosotros nos metamos a hacer el devocional es para adorar. Adorar. Después que usted adore, la misma adoración hace descender el Espíritu Santo y te conlleva a orar de cierta manera, o sea, de esta forma, te va guiando, te va orientando, te va dando las pautas, pero lo que yo recomiendo es que siempre los devocionales sean iniciados con mucha adoración. La música que a usted le gusta, música cristiana, lógicamente, música de adoración, que a usted le guste, no hay un grupo en especial, no hay un cantante en especial, no. La que a usted le guste, usted la coloca y comienza allí un rato y deje que fluya la adoración y entonces comienza el Espíritu Santo a moverse en uno y a guiarlo y a moverlo y a decirle, a dirigirlo. Y ahí comienza un rato delicioso en la presencia del Señor. Ya después, si la persona quiere leer, puede leer la palabra y estando en la presencia de Dios puede venir mucha revelación de la Escritura. Claro, bueno, pastor, y con respecto a la hora, yo he escuchado decir que 3 de la mañana es una hora especial para orar. ¿Cómo es este tema y si hay una hora específica para una oración o no? Bueno, dice la palabra que Jesús oró una vez toda la noche. También dice que Jesús al amanecer entró en oración. Luego dice que en el monte Getsemaní, cuando llegó la tarde, Jesús se metió a orar. O sea que Jesús oraba a veces en la tarde, a veces en la madrugada, a veces toda la noche, a veces de noche, a veces al amanecer. O sea, Jesús no tenía un horario específico. Yo lo que recomiendo es que usted ore en el espacio que a usted más le convenga, o sea, que usted tenga esa tranquilidad, que tenga ese espacio, ese espacio, Ese tiempo. ese tiempo, que no haya ese estrés y que usted lo pueda hacer. O sea, Dios no tiene problemas para atenderte a cualquier hora, no tiene ningún problema. Entonces, no hay un horario específico. Si ya la persona se acostumbró a orar a las 3 de la mañana, pues para él esa hora es buena porque no hay ruido, no, en la casa la gente está dormida y a él se le facilita. Pero aquí en mi oficina yo oro aquí, porque aquí estoy yo solo y yo oro aquí sabroso, delicioso aquí. Qué bueno. Pero entonces no es que las 3 de la mañana tengan algo que ver, ni nada parecido, ni nada de lo que uno escucha. Sinceramente, cualquier hora es buena para comunicarse con Dios. Porque entonces la gente que no se puede levantar, entonces dice, no oré porque no pude levantar a esa hora. Sí, claro. Perfecto. Bueno, yo creo que muy completo, querido Pastor Pedro Carrillo, como siempre. Gracias por todas estas respuestas, por las enseñanzas y ese millón de guerreros, de verdad también agradecidos contigo por todo esto que de verdad Dios permite hacer. Pastor, ¿en dónde te consiguen los que pasan por aquí por el canal de la redcristiana.com? ¿Cómo se suscriben? ¿En dónde encuentran ese millón de guerreros también?
Bueno, nos consiguen primeramente en nuestra página web www.unmillondeguerreros.com. Allí nos consiguen también en YouTube, Pastor Pedro Carrillo en YouTube. Nos consiguen Pastor Pedro Carrillo en Instagram, Pastor Pedro Carrillo en Facebook, Pastor Pedro Carrillo en Twitter, Pastor Pedro Carrillo en Twitch. En todo lado, qué bueno. En todas las redes sociales coloque Pastor Pedro Carrillo, ahí le sale. Listo, Pastor Pedro Carrillo por todos lados, eso está muy bien. A propósito, con el Pastor Pedro Carrillo, anunciamos desde ya nuestro próximo en vivo, nuestro primer en vivo de la redcristiana.com, Pastor, así que va a ser maravilloso para la Red Cristiana, para nosotros. Gracias por honrarme con ese primer en vivo. Ahí vamos a lanzarnos a esos en vivo. Me imagino la cantidad de preguntas para ese día. Bueno, si aquí así, si no es en vivo hay tantas, ya imagínate en vivo cuántas preguntas tenemos para el Pastor Pedro Carrillo. Pero gracias a Dios siempre hay respuestas, siempre tienes las respuestas. Pastor, gracias a Dios. Muchas gracias nuevamente, un abrazo para ti, para tu lindo ministerio, para tu familia, para la iglesia, para toda la gente que está contigo ahí alrededor. Un abrazo y muchas gracias siempre, Pastor. Gracias, Iván. Y nos anticipamos porque en esta época en donde estamos grabando, estamos próximos al cumpleaños del Pastor Pedro Carrillo. Así que happy birthday to you desde ya. Feliz cumpleaños y que Dios te permita celebrar muchos, pero muchos más en esta vida para los que te queremos. De verdad que sí, te honramos también, querido Pastor. Feliz cumpleaños desde ya, desde ya. Gracias, Iván. Un abrazo. Ahí estamos con nuestro queridísimo Pastor Pedro Carrillo aquí en la redcristiana.com. Si usted no se ha suscrito, a propósito, lo invitamos para que lo haga. Es sin costo alguno. No vale nada. Es gratis suscribirse a la redcristiana.com. Le hace clic en suscribirse y listo. También puede hacerle clic en la campanita para que usted esté alertado y esté pendiente de los materiales que subimos, contenidos como este que reiteramos, esperamos sean de bendición para todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y esperamos que hayamos aprendido mucho con el Pastor Pedro Carrillo hoy, como siempre. Un abrazo para todos, bendiciones. Permiso.